¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Este video es para hablar un poquito de la contratación de los menores de edad. Como un preámbulo podemos mencionar que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, exhorta a la contratación de menores de edad y sobre todo en actividades peligrosas. En México tenemos un problema. Los menores de edad quieren contribuir al gasto de su núcleo familiar por la situación económica que estamos pasando. Entonces, el marco jurídico que nos regula aquí en México respecto de los menores de edad es el 123 apartado A, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo quinto, fracción primera, artículo 22, 22 bis, 23, 173 al 180 y 351 al 352 de la Ley Federal del Trabajo. En lo siguiente, si hablo de ley, estaré refiriéndome en específico a la Ley Federal del Trabajo. También en materia internacional tenemos dos convenios, que es el 138 y 182 bis, que habla de, grosso modo, de la edad mínima para la admisión de los menores de edad a la vida laboral y las peores formas de trabajo infantil. Algunos aspectos laborales a abarcar. El artículo quinto, fracción primera de la ley, nos dice que no produce efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. La estipulación que establezca las labores para los adolescentes menores de 15 años, es decir, toda contratación de los menores de 15 están prohibidos. Hay que tener en cuenta también lo marcado en el artículo tercero constitucional y 22 bis de la propia ley, ya que los individuos de 15 hasta los 18 años son sujetos de derecho laboral siempre y cuando terminen la educación básica, así como aquellos que la autoridad laboral lo permita. ¿Y qué es la qué es la educación básica en nuestro país? Es preescolar, primaria, secundaria. Respecto de un subtema que es la contratación, podemos decir que está regulado en el artículo 24 y 27 de la ley. Las condiciones de trabajo deben de estar establecidas por escrito y en 2 ejemplares, uno para cada una de las partes. Pero la falta de este documento no priva a los subordinados de los derechos que se deriven de las normas laborales y de los servicios prestados. Es decir, esta obligación o esta finalidad de tenerlo por escrito le impute al patrón. Es decir, no porque no se tenga contrato por parte del trabajador quiere decir que no tenga sus derechos laborales a los que está sujeto, ¿no? Pero también ubiquémonos en materia civil cuando hablamos de firmar un contrato. Para poder firmar un contrato debemos de tener dos capacidades esenciales, que es la de goce y la de ejercicio. Podemos definir que la capacidad de goce es la capacidad que se tiene para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es la aptitud para hacer valer los derechos y contraer obligaciones. Pero aquí viene un punto específico, que esta capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad. Entonces, conforme al Código Civil Federal en sus numerales 425 y 450, se requiere de un representante legal para que un menor pueda celebrar actos jurídicos. En materia laboral se rompe esa obligación, pero veamos en qué sentido. Un mayor de 16 años puede celebrar contratos, no necesita un representante legal, excepto
los mayores de 15 y menores de 16 años, ya que requieren la autorización de los padres o tutores o a falta de ellos una autoridad laboral. Esto donde viene especificado en el artículo 22 de la propia ley. Todos los mayores de 15 y menores de 18 tienen que tener un certificado médico para que acredite la aptitud y someterse también a exámenes médicos que ordenen las autoridades laborales. Esto lo pueden encontrar en el artículo 174. Hablemos un poquito de las condiciones laborales. Las personas mayores de 15 y menores de 16 no pueden trabajar más de 6 horas. Se tiene que dividir esas 6 horas en 2 bloques, 3 y 3. Pero en ese intermedio deben de tener 1 hora de descanso. Están prohibidas las horas extraordinarias, los trabajos en domingo y los días festivos. ¿Qué pasaría si trabajaran horas extraordinarias por alguna necesidad del patrón? Pues se tendrá que pagar al 200% más del salario que ganan. En los demás casos se tiene que regular conforme al artículo 73 y 75 de la ley. Perdón, se me seca la garganta. Algo importante es lo que menciona el artículo 179, y es que los menores de 18 años tienen derecho a un periodo anual de vacaciones de 18 días laborales. Ojo aquí porque tiene una repercusión en materia de seguridad social que más adelante lo trataré. En empresas familiares muchas veces preguntan, oye, ¿puedo asegurar a mi hijo que tengo una pequeña fábrica y es una fábrica laboral? He visto muchas asesorías de colegas donde dicen, sí lo puedes asegurar, sí, no hay ningún problema, pero hablemos en específico de las empresas familiares y vamos a ver sus repercusiones. El artículo 23 de la ley menciona que si las autoridades laborales detectan trabajando a menores de 15 años fuera de un círculo familiar, ordenarán de inmediato el cese de sus labores. También queda prohibido en cualquier actividad peligrosa, ya sea por temas de salud, de seguridad, moralidad, al menor de 18 años, aunque esté en el mismo círculo familiar. Y ahora nos preguntaremos, ¿el círculo familiar hasta dónde abarca? Bueno, el círculo familiar del menor acepta a los de por consanguinidad, sus ascendientes y colaterales hasta segundo grado. Hablando del aspecto de la seguridad social, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social menciona que toda persona física que presta servicios remunerados, personales y subordinados están sujetos al aseguramiento, es decir, al régimen obligatorio. Esto, si se fijan, no nos genera una limitante para los menores de 18 años. Evidentemente, de mayores de 15, menores de 18. No lo marca. Entonces, la ley de seguridad social con la ley federal del trabajo como que hace una pequeña diferencia. Dice, para mí me debes cuotas obrero-patronales y tienes la obligación de asegurarlo, independientemente de que cumplas con las normas de la Ley Federal del Trabajo. Otro tema en que las empresas familiares, en donde solamente y exclusivamente trabajan cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos, es decir, los adolescentes, que trabajan en el taller con sus papás, no son sujetos de aseguramiento, solo serán asegurados al IMSS de forma voluntaria. Esto lo podemos ver en el artículo 351 y 13 de la Ley del Seguro Social. De ahí lo que les decía, que muchas veces piensan que en una empresa familiar pueden asegurar a sus pupilos, a sus adolescentes, a sus hijos, pero realmente es que no se puede. Pueden ser sujetos a un aseguramiento voluntario,
pero al aseguramiento obligatorio no lo permite. Para terminar, en términos de la afiliación en el IMSS respecto del menor en el régimen obligatorio, recordarán que como mínimo deben de gozar un periodo anual de vacaciones de 18 días. Ahora, para efectos de su aseguramiento y la determinación del salario base cotización, debemos que remitirnos a la Ley del Seguro Social en el artículo 27. En el artículo 27, en el primer párrafo, nos menciona todo lo que debe de integrar para el salario base cotización, y este salario base nos servirá a su vez para determinar las contribuciones cuotas obrero-patronales. Hemos de recordar que la prestación legal o las prestaciones legales para el menor de edad son mayores que las prestaciones para un mayor de edad. ¿Por qué? Porque tan solo tiene como prestación mínima 18 días de vacaciones. Entonces esto viene a tener un juego importante a la hora de determinar el salario base cotización. Y al determinar el salario base cotización estamos hablando de las contribuciones ante el Seguro Social. En una hipótesis donde el trabajador del menor solamente obtiene su salario y sus prestaciones mínimas de ley, el factor de integración por el primer ejercicio es de 1.0534 y no de 1.0452, que generalmente es el que todos en general ponen, y es el 1.0452 corresponde al primer ejercicio para las personas mayores de edad y que tienen prestaciones mínimas. Como conclusión, podemos determinar que el trabajo de los menores es una violación a los derechos humanos porque entorpece el sano pleno desarrollo de los niños. Sin embargo, por la economía que se vive en el país, estos individuos se ven en la necesidad de ayudar a sus familias para lograr el sustento aceptable. Lo que es cierto es que llevan a perder cierto interés académico. Ven el dinero fácil, pierden la empatía por seguir estudiando. También aquellas empresas que decidan darle una oportunidad a este tipo de trabajadores no solo deben de cuidar los aspectos laborales, sino también inmiscuirse un poco más allá de la relación laboral y procurar que los niños no dejen al lado sus estudios y que vean una oportunidad laboral como una experiencia de vida. Cualquier comentario o duda, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda de cómo llegar al factor de 1.0452 o 1.0534 para efectos de salario base cotización, no duden en contactarme.